En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, bienvenido. Hoy es sábado 13 de junio de 2020. Esta es la emisión 18.905 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas, podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. El periodista Douglas Balbín Vázquez conversa con el invitado de esta mañana. Muy buenos días a los oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Bienvenidos a esta emisión sabatina. Mi invitado esta mañana es Gustavo Adolfo Toro, el presidente nacional de Cotelco, que es el gremio que representa a los hoteleros del país. Doctor Gustavo, gracias por estar esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño. Un saludo cordial. Y yo quiero comenzar preguntándole cuál es la radiografía de la hotelería hoy en Colombia. ¿Cómo ve usted a la hotelería, que ha sido uno de los sectores más golpeados, porque las restricciones ven distante la posibilidad aún de que la hotelería empiece a funcionar? Bienvenido. Muy buenos días, Douglas. Un saludo para usted y para los oyentes del noticiero. Bueno, la situación de la hotelería es bastante dramática. Tenemos prácticamente toda la hotelería cerrada, una ocupación que no llega al 2%, unas pérdidas que se aproximan ya a los 3 billones de pesos, así que la situación es muy compleja para nosotros. Doctor Gustavo, de tanto tiempo que usted lleva en la hotelería, varias han sido las crisis, pero desde luego este es un momento, una época incomparable en la historia de la hotelería. Así es, Douglas, nunca habíamos vivido una situación como esta, incluso en los días más graves de la inseguridad en el país, con los secuestros en las carreteras y demás, nunca habíamos llegado a una situación de ocupación como la que tenemos ahora. Así que indudablemente esta es la crisis más grave que hemos vivido en la hotelería en el país en todos los tiempos. Nunca habíamos vivido una situación como esta. Entre otras razones, porque precisamente usted lo señala, había la orden de cerrar, o sea, es imposible, además porque tampoco hay vuelos y los vuelos son el motorcito de la hotelería. Claro que sí, sin transporte aéreo y terrestre y especial, así se lo hemos dicho al gobierno, es imposible pensar en la reactivación hotelera. Estos dos sectores van de la mano, así que nuestra solicitud al gobierno ha sido que podamos empezar cuanto antes los pilotos que ha anunciado el presidente y la ministra de Transporte, con el fin de conectar algunas regiones y empezar a aplicar los protocolos de bioseguridad. Quiero decirle que ya la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, determinó unos protocolos para la aviación y finalmente de lo que se trata es de poder proteger la salud de los viajeros, y yo creo que tenemos un corredor de bioseguridad en el sentido en que si todos trabajamos en los mismos protocolos, es decir, las aerolíneas en los suyos, nosotros los hoteles en los nuestros y los destinos también previniendo cualquier posibilidad de contagio, de cierta manera estamos generando, como acabo de señalar, una especie de corredor de bioseguridad. Doctor Gustavo, a propósito de preparación y de protocolos y de cumplimiento de requerimientos, ¿qué han venido haciendo los hoteleros? ¿Usted qué ha observado desde la presidencia del gremio alrededor de lo que implica prepararse para la reapertura? Bueno, Douglas, nosotros en Cotelco generamos el sello Juntos contra el COVID, un respaldo del gremio para aquellos hoteles que han incorporado de manera estricta los protocolos de bioseguridad. Usted entenderá que una vez empecemos
empecemos los colombianos a viajar, una gran preocupación que va a existir es si los hoteles estamos o no preparados para recibir a los huéspedes. La gente va a tener un poco de atención, va a preguntarse, bueno, pero ¿será que este hotel, quién habrá dormido aquí? ¿Será que este hotel ha desinfectado las camas? ¿Ha tomado medidas de precaución? Para todo eso existen unos protocolos, uno general para todas las empresas, que es la resolución 666, y una específica para el sector de alojamiento. Nosotros en Cotelco hemos tomado esas dos resoluciones y las hemos incorporado en un protocolo de bioseguridad y que lo hemos con el cual hemos generado un sello de respaldo para que los hoteles transmitan un mensaje de tranquilidad y confianza a sus huéspedes con el respaldo de Cotelco. Pues Cotelco es una institución que tiene 66 años, somos, digamos, los representantes de la hotelería, y si algo sería grave para la hotelería es que se dieran un foco de contagio en un hotel. Así que con el sello queremos transmitirle a los huéspedes la tranquilidad de que una entidad de la seguridad de Cotelco ha hecho una verificación de que esos protocolos están totalmente cumplidos y que en esa medida pues se han minimizado las posibilidades de contagio en nuestras instalaciones. Y a propósito de decisiones del gobierno, muy recientemente hubo unas disposiciones que tienen que ver con exención de IVA hasta diciembre, que tienen que ver con una prórroga en materia de renta y algunas otras disposiciones. ¿Cómo recibió el gremio y el sector esas disposiciones? ¿Y qué más está esperando el gremio? Porque como ya lo hemos dicho en estos minutos, pues esto va a ser para largo. Fíjese, Douglas, que usted utilizó una palabra que es un tecnicismo, pero que genera una diferencia en el tema del IVA. Usted al introducir el tema ha hablado de la exención de IVA, y eso era lo que estábamos pidiendo los hoteleros. ¿Pero qué quedó en el decreto? Una exclusión de IVA. Son dos cosas distintas. Aparentemente uno diría, pero eso es igual. ¿Cuál es la diferencia? No, hay una diferencia. ¿Cuál es? Que con exclusión de IVA usted no puede cruzar los IVA pagados contra los IVA recibidos. Es decir, en el caso de la exclusión, que fue como quedó el decreto, el IVA que nosotros los hoteleros paguemos a nuestros proveedores se vuelve un costo, porque no lo podemos cruzar con el IVA, en este caso exonerado a los huéspedes, porque si fuera una exención de IVA, ese IVA se puede cruzar. En ese caso quedaría un saldo a favor del hotelero, pero como quedó la norma, hay una exclusión. Por tanto, la idea del gobierno de promover el turismo doméstico, pues se vio un poco frustrada, porque los hoteleros, al no poder descontar el impuesto, pues seguramente tendremos que llevar ese IVA a la tarifa, y por supuesto no va a haber el efecto que el gobierno inicialmente pensó, que el presidente Duque planteó de tener unas tarifas un poco más accesibles para que los colombianos viajen con mayor tranquilidad. Lastimosamente, pues eso es un tecnicismo, pero pues genera, que se vuelve inocua la medida. Eso en relación con el IVA. En relación con las otras medidas muy importantes, el gobierno determinó suspender temporalmente el pago de la sobretasa de energía, una solicitud que Cotelco ha venido haciendo desde hace muchos años, que nos va a facilitar, una vez empecemos nuestras actividades, disminuir los costos. La operación de un hotel, entre el 6 y el 10% es el costo de energía, así que es un alivio importante. Pero indudablemente la mayor solicitud que hacemos hoy los hoteleros es que haya transporte, tanto aéreo como intermunicipal y especial, de tal forma que como lo he dicho yo, esa savia del turismo, esa posibilidad de conectar destinos se active, y de esa manera las personas puedan movilizarse por el país, y eso indudablemente generaría un efecto dominó sobre la hotelería y muchos otros sectores económicos. Aunque ve usted muy claro con lo del IVA, uno lo puede resumir en otras palabras como un estímulo a los clientes, a los huéspedes, pero no un alivio para los hoteleros. Pero sí, no, Douglas, porque ¿qué pasa? Si a usted le dicen que no puede cruzar el IVA, pues el IVA se le vuelve un costo. O sea, ese 19% que usted pagó por las toallas, por el jabón, por los diferentes insumos que usted utiliza en la hotelería, cuando usted lo puede descontar, pues digamos que ese es un menor valor de ese costo, porque usted lo cruza con el IVA que le pagan los turistas, y de esa manera puede, racionalizar un poco más la tarifa. En este caso no. En este caso ese IVA no es descontable, y por tanto es como si usted paga agua, luz y teléfono. Es un costo, pues usted
usted obviamente cuando fija la tarifa, mira sus costos y con base en sus costos determina la mejor tarifa que le permita obtener la rentabilidad que usted espera. Si ese IVA se le vuelve un costo, pues indudablemente ese costo va a trasladarse a la tarifa y el consumidor no va a percibir ese alivio que el presidente Duque había pensado desde el principio. Perfecto. Doctor Gustavo Adolfo Toro, mirando un poco hacia el futuro, ¿cuáles son como las características de la hotelería que veremos? Bueno, una hotelería mucho más. La verdad, Douglas, es que la hotelería siempre ha sido muy responsable con los temas de higiene y de aseo. Usted sabe que no hay nada más grato que llegar a un hotel y comprar esas camas impecables, esos baños impecables, y eso ha sido característico de la hotelería. Por supuesto que ahora con la pandemia esas medidas tenemos que extremarlas, o sea, vamos a tener que no solamente fortalecer los temas de bioseguridad, de todo lo que es aseo y desinfección y asepsia en los hoteles, sino también tendremos que replantear algunos procesos y procedimientos al interior de nuestros establecimientos. Le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el aforo en los ascensores. Pues usted sabe que los ascensores dicen capacidad máxima de 10 personas, 12 personas, pero en este momento seguramente no podrán subir las 12 personas, podrán subir 3 o 4 dependiendo de la capacidad del ascensor, y eso va a generar algunas incomodidades de los huéspedes. Por eso nuestro sello Cotelco, Juntos contra el COVID, tiene ese mensaje. La superación de la dificultad en la que estamos es un trabajo conjunto entre el huésped y el hotelero. De nada nos vale si los hoteleros aplicamos todos los protocolos de bioseguridad y los huéspedes no actúan en consecuencia. Entonces el huésped tiene que tener claro que si hay una limitación de aforo, pues no se puede molestar, toca seguir los protocolos y de esa manera juntos trabajamos contra el COVID. Ese es el mensaje que queremos transmitir a nuestros huéspedes a través de nuestro sello también. Va a haber unas circunstancias en las cuales no va a ser posible, llegar a optimizar el uso de la capacidad que hay en la hotelería. Es decir, va a haber una restricción respecto a la capacidad en uso. No tanto en habitaciones, Douglas, porque el COVID no se transmite de pared a pared. Es decir, nosotros pudiéramos tener, hablemos en una situación hipotética, 100 habitaciones, yo puedo alquilar las 100 habitaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando usted construye un hotel con 100 habitaciones, pues dispone un comedor para atender 100 habitaciones. Es decir, un comedor con cierto aforo. ¿Qué pasa en el momento en que le dicen usted ya no puede tener las mesas a medio metro de distancia, las tiene que tener a 2 metros? Pues que la capacidad de su comedor se reduce y por tanto va a haber algún traumatismo en la atención de sus huéspedes. Es lo que los huéspedes deben comprender. Ya, por ejemplo, el huésped cuando se registra en nuestros hoteles tendrá que definir una hora para bajar al desayuno. ¿Por qué? Porque tendremos que hacer turnos. O sea, ya toda la gente no podrá bajar a la misma hora porque congestiona el comedor, porque violaría las limitaciones de aforo. En ese caso tendrá que inscribirse y bajar a una hora determinada y el hotelero pues tendrá que ir llevando un récord de cuántas personas ya se inscribieron para determinada hora de desayuno y en esa medida ir regulando la ocupación de nuestras instalaciones. Hay un asunto clave tanto para actividades como el transporte aéreo de pasajeros como lo va a ser, creo yo, para la hotelería, generar confianza. ¿Cómo lo vamos a lograr en la hotelería, doctor Gustavo Adolfo Toro? Para eso es el sello, Douglas. Indudablemente los huéspedes, como lo dije hace un momento, van a tener alguna intranquilidad. ¿Qué es el sello? El sello es el respaldo que da Cotelco de que ese hotel ha cumplido con esos protocolos, porque usted entenderá que nadie va a decir que no lo está cumpliendo. Primero, porque es obligatorio cumplirlos. Y segundo, porque un hotel que diga que no está cumpliendo los protocolos, pues no va a tener huéspedes. Indudablemente la gente va a requerir que los hoteles cumplan con los protocolos. Entonces, que un hotel diga yo cumplo con los protocolos, pues no genera tanta tranquilidad como que un tercero, en este caso Cotelco, verifique, porque nuestro sello incluye una auditoría para verificar que efectivamente el hotel ha incorporado sus protocolos. No podremos entregar el sello a un hotel que no nos demuestre a través de una auditoría muy estricta que efectivamente ese hotel está cumpliendo con los protocolos. Ese sello entonces le transmite al huésped un respaldo, un mensaje que le dice Cotelco, que es una entidad muy seria, ha verificado el cumplimiento de los protocolos y le puede dar a usted la tranquilidad de que ese hotel ha cumplido con ellos.
Ya hay hoteles y de qué ciudades adaptándose para entrar en la auditoría que permita verificar que cumplen con los requerimientos del sello. Ya tenemos 200 hoteles en todo el país trabajando con nosotros. Una cadena muy reconocida, que por ejemplo es Sheraton de Medellín. Ya la cadena GHL ya ingresó con todos sus hoteles en Colombia. La cadena OXXO. En fin, tenemos una serie de cadenas, pero también hoteles pequeños e independientes. Porque definitivamente los hoteleros tenemos claro que el mensaje de confianza es fundamental para el reinicio de actividades. Eso es clave. También de cara al futuro, doctor Gustavo, ¿qué tipo de temores hay? Y yo planteo particularmente uno. Los hoteleros se han venido quejando hace 10, 12, 15 años tal vez del aumento de lo que se llama parahotelería. Estas restricciones, este nuevo mundo para el ejercicio de las labores de alojamiento y los servicios de alojamiento podrá estimular quizá que aparezca y se siga creciendo, se siga aumentando más la parahotelería. Pues yo diría, Douglas, todo lo contrario, porque usted que es digamos, un ciudadano normal y yo, que vayamos a un establecimiento que no nos garantice que ha cumplido con los protocolos de bioseguridad nos daría mucho susto. Yo pienso que esa parahotelería va a estar en desventaja frente a la hotelería formal, porque nosotros los hoteleros formales, pues obviamente cumplimos con todas las normas de bioseguridad, vamos a tener nuestro sello Cotelco, que le transmite ese mensaje al huésped de que lo hemos hecho bien. Pero imagínese quién le garantiza a un huésped que en un apartamento de una persona X, que no está metida en el mundo, en la industria del alojamiento como estamos los hoteleros, ha cumplido con esos protocolos. Nadie. O sea, ese huésped llega con un riesgo enorme a ese establecimiento y yo creo que los colombianos van a tener claro que lo mejor es quedarse en establecimientos que les garanticen que se está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Así que yo aspiraría, no sé si sea ingenuo, a que la pandemia nos ayude a controlar un poco la informalidad, porque yo creo que los clientes van a preferir aquellos establecimientos que les garanticen que han cumplido con esos protocolos. Que así sea, señor, porque realmente pues la circunstancia la conocemos en varias ciudades colombianas y entre ellas Medellín y Cartagena en otras. Esa hotelería informal o ilegal pues ha sido un fenómeno que ha castigado bastante a los formales, a los que cumplen con todos los requerimientos. Así es, Douglas. Allá en Medellín, por ejemplo, existe una asociación digamos, de propietarios del poblado, tal vez. Me contactaron hace unos 3 o 4 años para ponerme en conocimiento de las dificultades que estaban teniendo en los edificios que arrendaban apartamentos para turistas. Me contaba la directora de esa organización que tenían dificultades como, por ejemplo, gente drogada en los edificios. Gente que obviamente el turista está en plan rumba, en plan descanso, y estos son edificios de familias. Entonces los niños que se levantaban al colegio no podían dormir, los padres tampoco, porque la gente pues con el estrépito y con el ruido de los apartamentos y con algunas situaciones que afectaban contra la moral del edificio. Entonces en Medellín se han presentado muchos inconvenientes con esa situación y en general en todo el país, porque digamos que es muy complicado compartir su vivienda, la vivienda donde usted desarrolla su actividad residencial, con gente que llega en plan turista. La norma lo que establece es que esos edificios deben contar con la autorización de los propietarios para poder arrendar apartamentos en ese edificio. Eso generalmente los administradores no lo hacen cumplir, pero la norma existe y por supuesto si las autoridades fueran más acuciosas en el control, podrían verificar el cumplimiento de esos apartamentos e imponer las sanciones correspondientes. ¿Qué se prevé respecto a los costos, a las tarifas que se manejan en la hotelería? Podría, pues no quiero pues que se genere una expectativa falsa entre los usuarios, entre los huéspedes, pero se podría venir una reducción inicialmente en las tarifas de la hotelería. Pues yo no creería, Douglas, porque vamos a tener que asumir unos costos que nos unos costos asociados a todos los protocolos de bioseguridad. Tenemos que tener uniformes antifluidos, tenemos que adoptar una serie de medidas que obviamente elevan los costos, así que yo no creo que vayamos a tener un impacto hacia la baja en las tarifas. Es posible que conservemos las tarifas que tenemos ahora. Por supuesto, cada establecimiento define, pues, como le digo, de acuerdo con su estructura de costos,
Bueno, su visión optimista me permite entonces concluir que, por ejemplo, no se van a perder empleos en la hotelería en Colombia. Se han perdido ya, Douglas, se han perdido. Acabamos de terminar una encuesta a 913 hoteles. Esos 913 hoteles que encuestamos generaban 25.000 empleos en esa muestra. De esos 25.000 empleos ya se perdieron 7.000. O sea, el 30% de los empleos ya se perdieron. Usted seguramente ha estado atento de todas estas cifras del DANE. Se perdieron en el mes de abril 1,5 millones de empleos. Estamos pendientes de revisar de esos cuántos eran de la hotelería, pero indudablemente se han perdido empleos. Esto es inevitable porque es imposible para un empresario pequeño. De pronto los oyentes no tienen claro que la hotelería en Colombia es una actividad de pequeños y medianos empresarios, muchos familiempresarios, gente que ha tenido éxito en algún negocio e invierte en hotelería, o pequeños empresarios que han destinado sus ahorros para una titularización a través de encargos fiduciarios y con esos recursos pues se han construido los hoteles. Así que no estamos hablando de grandes empresarios. La gente tiene la idea de que los hoteles pues son de unos ricachones que tienen mucha plata. Eso no es así. La verdad es que son pequeños y medianos empresarios que, por supuesto, no tienen el músculo para mantener una nómina 3 o 4 meses sin ningún ingreso. Así que, por supuesto, lastimosamente la decisión tiene que ser recortar los empleos. En el pasado reciente la hotelería, doctor Gustavo, fue una actividad con mucho auge, mucho crecimiento de la oferta, con llegada de marcas muy conocidas internacionalmente. ¿Eso se va a detener o usted cree que las condiciones en las que la actividad pueda reabrir permiten pensar que vamos a seguir creciendo en la hotelería? Nos vamos a recuperar, Douglas, porque no hay más que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. O sea, pues esta pandemia la vamos a superar. Obviamente no vamos a comenzar con una ocupación del 60%, que era la que teníamos a finales de febrero. La hotelería en Colombia cerró a finales de febrero en 60% de ocupación. Imagínense, la cifra más alta en los últimos años en Colombia. Eso no lo vamos a ver por lo menos en el próximo año. La recuperación va a ser lenta. Nuestros pronósticos en Cotelco indican que para el cierre del 2020 posiblemente llegaremos al 30%, de pronto un poco menos. O sea que solamente pasado un año podremos estar hablando de un punto de equilibrio y de empezar a recuperar el terreno perdido. Última pregunta. En el gremio, ya que pues está avanzando la reapertura gradual de la economía, esperan, digamos, en el escenario más optimista, cuando el gobierno abra la puerta para que la hotelería plenamente empiece a funcionar. Bueno, Douglas, es importante decirle a los oyentes que la hotelería legalmente no ha estado cerrada. Si usted mira el primer decreto de emergencia económica, la hotelería quedó por fuera, porque en ese momento, estamos hablando del mes de marzo, todavía teníamos algunos huéspedes que estaban en cuarentena, huéspedes de larga estadía en los hoteles, o sea que era imposible no permitir que la hotelería funcionara y así se ha mantenido en todos los decretos de emergencia. Así que, digamos, legalmente la hotelería está habilitada, pero obviamente no hay huéspedes. Entonces, ¿qué hicimos los hoteleros? Pues cerrar los hoteles, porque no tiene sentido mantener un hotel abierto con unos costos fijos muy elevados cuando no hay huéspedes. Así que la reactivación nuestra está íntimamente ligada, como lo acabo de señalar, al transporte, tanto aéreo como intermunicipal y especial, y en la medida en que el gobierno flexibilice el transporte, pues yo creo que la hotelería empezará nuevamente a recuperarse. El presidente nos ha manifestado que quiere adelantar unos pilotos en el país. Qué bueno que el alcalde de Medellín, que ha hecho un magnífico manejo de la pandemia, pudiera, por ejemplo, el alcalde de Pereira está dispuesto ya a empezar los pilotos, que pudiéramos tener vuelos Medellín-Pereira, por ejemplo, activar esos 2 aeropuertos y empezar a ver cómo se cumplen los protocolos. Le quiero decir que Viva Air, la aerolínea, ha hecho más de 100 vuelos humanitarios, tanto en Colombia como fuera del país, y ninguno ha generado infección de COVID. O sea, ya las aerolíneas están preparadas, ya, digamos, hemos generado un conocimiento, como le acabo de decir, ya hay un protocolo de la OASI, y simplemente es, pues, empezar a operar, obviamente cumpliendo esos protocolos de manera estricta. Qué bueno que Medellín
se uniera a Pereira y que pudiéramos tener unos vuelos Pereira-Medellín y empezar de esta manera a destrabar. Doctor Gustavo Adolfo Toro, presidente de Cotelco, gracias por estar en el Noticiero Económico Antioqueño. Con mucho gusto, Douglas, un saludo para usted, para los oyentes. Muy amable, buen día. Gracias, lo mismo.